característicamente dos ciclos de vida. Uno que está conformado, que se llama holometábolo, que es un ciclo de vida completo que se caracteriza porque el adulto que produce huevo, del huevo no va a salir un adulto pequeñito, sino una larva. Y la larva se va a convertir en una pupa y luego de la pupa es que va a salir el adulto. Este tipo de ciclo de desarrollo o metamorfosis se llama holometábolo. En el caso de la metamorfosis incompleta, que significa hemimetábolo, ¿me están escuchando bien o estoy hablando bajito? No sé. ¿Se está escuchando bien? No, estamos bien. En el caso de hemimetábolo, como en el caso de nuestro chipo, ¿okay? El chipo produce su huevito, pero del huevito, en vez de salir una larva, lo que va a salir es una ninfa idéntico al adulto, solo que no va a tener alas, ¿okay? Todavía no va a desarrollar sus cuatro alitas. Y este señor tiene creo que 5 estadios ninfales, de los cuales todos son hematófagos. Todos van a ser portadores, pueden ser portadores del agente infeccioso, que en este caso es el T-Cruz. Ok, entonces ahora entramos a artrópodos como vectores. Entonces, recordando un poco las definiciones de lo que es el vector es un agente vivo. Generalmente, un artrópodo, en el 99% de los casos, los vectores son artrópodos, que transportan, ¿ok? Que transportan es lo que caracteriza el vector, que transporta. Es decir, porque a diferencia de los hospedadores intermediarios que nosotros hemos estudiado, ellos están en su ambiente, ellos no van a buscar para alimentarse del hospedador, ¿ok? Mientras que en el caso de los vectores, de alguna manera tienen algún acercamiento del hospedador. Los hematófagos van a buscar sangre caliente para alimentarse del hospedador y por ende transportan el agente infeccioso. Y en el caso de los vectores mecánicos, ellos se transportan, se trasladan hacia donde están los alimentos que normalmente están vinculados con el entorno urbano, donde está el humano. ¿Okay? Entonces, transporta el agente infeccioso, ya sea virus, bacterias, protozoo o helminto, desde un hospedador infectado a uno susceptible. Existen dos tipos de vectores, el vector biológico que ya todos conocemos y el vector mecánico que por sentido común ya sabemos quiénes son. Entonces el vector biológico es aquel donde el parásito debe cumplir una parte de su ciclo biológico, multiplicarse o transformarse. Sin el vector el parásito no puede no puede volverse a infectar, ¿okay? No puedes pasar del agente infeccioso de un lado al otro. Y ahí se desarrolla, se multiplica para poder ser una forma evolutiva infectante que va a infectar al hospedador, en este caso vertebrado. Y el vector mecánico es simplemente un transportador físico, ¿ok? Esto se les olvida muchísimo en el parcial. No se acuerdan que es un vector mecánico, el biológico sí más o menos lo tienen presente, pero el mecánico, que es tan fácil, que es una cucaracha, una mosca, cualquier artrópodo que pase por allí sobre una fuente de infección y los traslade hacia el lugar donde ustedes se lo van a consumir o se van a exponer como factor de riesgo, es un vector mecánico. Lo más conocido, la cucaracha y la mosca. Entonces el patógeno no se desarrolla ni se multiplica dentro del vector, simplemente se adhiere a sus patas, cuerpo o aparato bucal. Entonces aquí tenemos dos modelos. Está el modelo del vector mecánico, que todos conocemos, que traslada los agentes infecciosos en sus apéndices locomotores, cuando se posa sobre él. En el caso del vector biológico, en el interior del vector biológico, sí se desarrolla de una forma, una X, se multiplica y sencillamente, no solamente se puede multiplicar, sino que también se desarrolla en formas evolutivas infectantes. Entonces, una matriz que resume claramente la diferencia entre un vector biológico y un vector mecánico es, en el vector biológico, la relación patógeno-artrópodo es obligatoria. Ellos son incubadores, mientras que el vector mecánico es circunstancial, es de transporte. En el caso del vector biológico, la alteración del germen, sí, la forma evolutiva se altera, se desarrolla, se multiplica. En el caso del mecánico, no. Y los ejemplos que tenemos aquí como vector biológico, malaria, dengue, enfermedades de Chagas, y en el caso del vector mecánico, huevos de helminto, quistes de protozoario trasladados por moscas y cucarachas.
Entonces, aquí repasamos cuál es la relación que existe entre el vector y el término de enfermedades metaxénicas. Las enfermedades metaxénicas son aquellas patologías que requieren obligatoriamente la participación de un vector biológico para su transmisión. ¿Okay? Ahí no hablamos de hospedador intermediario. El término metaxénico viene casado intrínsecamente con el término vector biológico. ¿Okay? Entramos a los vectores biológicos. Tenemos al orden díptera, que lo que caracteriza el orden díptera es que en vez de tener 4 pares de alas, tiene 2 pares de alas. Y el segundo par de alas se transforma en unas balancinas que se llaman anteros, que les permiten a ellos mantener el control durante el vuelo. Eso es lo que va a englobar a todo el grupo de los dípteros. Y pueden colocarlo como característica a la hora del parcial. Si usted ve un mosquito de 2 alas, es un díptero. Una característica morfológica que distingue al grupo completo. Tenían un par de alas membranosas, la mayoría tiene 4, pero los dípteros solamente tienen 2. El segundo par fue transformado en estructura de equilibrio y dirección durante el vuelo. Este orden incluye animales tan conocidos como las moscas, los mosquitos, los tábanos. Tiene un ciclo de desarrollo completo, es decir, huevo, larva, pupa, adulto. Y tenemos como orden más importante, de importancia médica, el orden Nematocera, donde están todos los mosquitos que hemos estudiado hasta ahora. Entonces se caracteriza por presentar largas antenas, filiformes, multisegmentadas, frecuentemente plumosas en el caso de los machos. Son los insectos clásicos, es el modelo de vector que todos conocemos en cuanto a su acción como vectores biológicos de numerosas infecciones. Hay 3 familias importantísimas que nosotros ya hemos estudiado, que es la familia Pulicidae, que incluye a Aedes, los anófeles, Culex, y está la familia Simulius, que están los Simulius. Ya vamos a ver cada uno de ellos un pequeño abreboca. Y está la otra familia que pertenece al infraorden Psicodomorpha, que es la familia Psicodidae, donde está Luxome, que lo estamos estudiando recientemente, y Flemótomo, que es el vector biológico, pero del viejo mundo, del África. Entonces, en cuanto a la familia Pulicidae, lo que caracteriza a ellos, bueno, sus antenas plumosas, en el caso de los machos, un estilete largo que tiene un aparato bucal picador succionador, un tórax, patas largas, normalmente se le llama en forma de zanco, y el perfil del vector incluye como anatomía clave que el cuerpo es delgado, las patas son largas, el aparato bucal picador succionador, tiene estilete, antenas plumosas en el caso de los machos. En cuanto a la ecología, las larvas y las pupas son estrictamente acuáticas. La transmisión, este acrónimo que está aquí, significa forma evolutiva responsable de la transmisión. La forma evolutiva responsable de la transmisión es la hembra adulta hematófaga. ¿Y qué transmite? ¿Okay? ¿Qué transmite? Plasmodium, en el caso de la enfermedad del paludismo, es uno de los vectores que transmite esta enfermedad. Y en el caso de Bucharella bancrosti, transmite la filariasis. ¿Okay? El vector que participa allí, en este caso, viene siendo los Culex y anófeles también. Entonces aquí un resumen sencillito. En el caso de que les pregunten a ustedes cuáles son, siempre les preguntan cuál es la forma evolutiva infectante tanto para el vector como para el hospedador. Entonces, en este caso, un pequeño resumen. En el caso de los anófeles, que transmiten el plasmodio, la forma evolutiva infectante, gametocito, lo vamos a ver dentro de 2 clases. Y en el caso de la forma evolutiva infectante para el vector, son los esporozoides. Mientras que en el caso de Bucharella bancrosti, anófeles y Culex, la forma evolutiva infectante para el hospedador viene siendo la L3. Y en el caso del vector, ¿qué infecta el vector? Las microfilarias. Entonces tengan eso claro, chicos, porque parte de eso es el juego de letras de la ensalada que le preguntan en los parciales. ¿Okay? ¿Quién es la forma evolutiva infectante para el vector y cuál es la forma evolutiva infectante para el caso de del vector y del hospedador? Doctora, disculpe, ¿podría explicar más o menos eso de un juego de palabras? En el parcial, disculpe. Claro, el juego de palabras, ¿en qué consiste? Okay. Lo que te acabo de decir. ¿Cuál es la forma evolutiva infectante para el hospedador? Tiene que estar clara cuál es la forma que ese vector biológico transmite
la enfermedad, qué forma evolutiva infectante transmite al hospedador. Okay. Y a su vez, cuál es la forma evolutiva infectante para el artrópode. ¿Ok? Entonces, repito, en el caso de Bucharella Bancrofti, que ya lo vimos, porque en el caso de Plasmodium no lo han visto todavía, pero Bucharella Bancrofti, la forma evolutiva infectante para el hospedador, ¿quién era? Que era lo que, la forma de salchicha que se atascaba, evolucionaba y llegaba aquí a la filaria. Sí, la L3 es la filaria. ¿Okay? La forma filaria. Ajá. Y en el caso de en el caso de la forma evolutiva infectante para el vector, ¿qué era? El filario. Entonces, ese juego de palabras tienen que tenerlo claro para todos los vectores, porque de esa manera, para adelante y para atrás, se les va a preguntar. Tanto en el parcial práctico, que es principalmente, y en el teórico, en ese cuadro diabólico. El cuadro diabólico. ¿Conocen al simúlido? Al simúlido es vector biológico ¿de quién? De Oncocerca bolium. Entonces, este mosquito negrito que se les preguntaron en el parcial y no sabían qué poner, ¿cierto? Sí, que era negrito, que tenía 2 alas. Un díptero, cuerpo rechoncho, alas anchas, patas cortas, gruesas y un aparato bucal mandibular. Produce una mordedura dolorosa. Él, a diferencia del zancudo que vimos anteriormente, que tiene un estilete, él tiene un aparato bucal que es masticador y luego lámina. ¿Okay? Él genera la mordedura y luego lámina. Entonces, este señor produce una mordedura dolorosa que sangra y no usa estilete, por eso no tiene el estilete. Anatomía clave, lo que acabamos de decir: cuerpo oscuro, rechonzo, alas anchas, patas cortas, aparato bucal mandibular. Produce una mordedura dolorosa que sangra y no usa estilete. Desde el punto de vista ecológico, tiene hábitos nocturnos, tiene un radio de acción de hasta 50 kilómetros. Las larvas fijadas en las rocas requiere que sea una zona de aguas rápidas o bien oxigenada. Y aquí tenemos quién es el responsable de la transmisión. En este caso, el adulto. Parece tonto, pero más adelante se van a dar cuenta cuando veamos como agente causal que el agente causal, la mosca, la forma del adulto actúa como vector mecánico, pero la forma larval actúa como agente causal. Porque causa el daño, causa la miase. Ajá. En cuanto a la patología biológica en la que participa el ciclo de vida, ¿de qué parásito? De Oncocerca bolium. Y aquí les pongo nuevamente el juego de palabras. Forma evolutiva infectante para el hospedador. Y la forma evolutiva infectante para el vector. Ok, entonces tengan eso claro. Entonces este es un esquemita de lo que hace el simúlido con respecto a lo que hace el mosquito del anófilo. Ellos tienen un sifón como una aguja que permite acercarse al capilar y extraer de forma limpia la sangre. Mientras que en el caso de la mosca negra eso es un desastre, eso mastica y genera una piscina de sangre que es de allí donde él lame. ¿Okay? Y en ese lamido destruye también parte de las filarias que van a ser o la que se está infectando él o la larva L3 que está tratando de regurgitar. ¿Okay? Porque él regurgita, porque ellos generan tapones en ese aparato bucal. Los parásitos. Ajá. Tenemos al vector de la leishmania, que se llama Luxon para este continente. Entonces, que se caracteriza porque tiene un vector sumamente chiquitico de 2,5 milímetros apenas de tamaño, alas y patas cubiertas con densos pelos, es muy peludito. En reposo, las alas siempre permanecen en posición de V, una característica que lo pueden ver incluso en el espécimen que está disecado, en reposo. Y la probóscide más larga que la cabeza. Ahorita vamos a evaluar cómo es la forma en que este señor se alimenta. En cuanto a la ecología, su vuelo es corto a saltos, ¿okay? Es de hábitos nocturnos, crepusculares, evita el viento, porque es sumamente pequeñito, se reproduce en suelos arenosos húmedos y protegidos, como corrales.
Entonces, la forma evolutiva responsable de la transmisión es la hembra adulta hematófaga, porque el macho es un niño bueno que se alimenta del néctar de las plantas, vive feliz. En este caso, la forma evolutiva, el agente infeccioso que transmite, que transporta, es el vector biológico de los géneros de Leishmania. Ok, aquí, su aparato bucal de este señor es de tipo picador-succionador, pero corto y robusto, compuesto de 6 piezas principales, de estilete. ¿Qué es lo que hace? Es aserrar, es lo que hace es como serruchar la piel. Ya vamos a pasar a esto. Entonces, bueno, manteniendo la misma tónica, ¿quién es la forma evolutiva infectante para el hospedador? Metacíclico. ¿Y quién es la forma evolutiva infectante para el vector? El amastígoma. Dígame. En la anterior se había nombrado algo similar y nos habían preguntado anteriormente eso. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar vuela el Luxomia? Luxomia, muy poco. Tiene un vuelo muy corto. Fíjate que es tan pequeñito. Primero, no resiste ráfagas de viento. Con 2,5 milímetros de tamaño, todo se lo lleva. Hasta cualquier brisa caminar se lo lleva. Segundo, fíjate que él se transporta por saltos. Entonces no es que tú vas a estar aquí y te va a llegar un Luxomia. Tú tienes que ir a donde está el Luxomia. Tú tienes que ir a donde están los ríos de nuestro maravilloso Ávila y quedarte allí, ¿ok? Quedarte allí, frecuentar mucho la zona, no por el hecho de que vayas la primera vez, ya te vas. Yo me he ido a zonas boscosas de lagunas donde puede haber incluso una negleria o alguna cosita de eso, pero me encanta estar montañando, y he salido picada de una Luxomia. Tú ves la picada, es como una piscinita que se te forma, porque ellos serruchan, forman la piscinita y comienzan a lamer. Entonces, en ese serruchamiento también destruyen parte de los parásitos. No es exitoso, no que todo el porcentaje de parásitos que tengan en su tapón, en el aparato bucal, te lo van a transmitir, sino ese proceso de destrucción también destruye parte de esos protozoarios. Pero, por ende, tienes que estar frecuentando la zona bastantes veces para que puedas ganarte la lotería de que en una de esas la carga parasitaria de ese tapón que ella regurgita sobre la herida que estás chupando tenga una suficiente carga parasitaria para que no sea eliminada. Ustedes han leído que el porcentaje de lo que regurgita la mosca, no todo prospera. Tiene que ver, creo que es un 10% que logra sobrevivir, pasar al torrente y enfrentarse al sistema inmunológico. Entonces, oye, son varios factores que tienes que jugártela, ir con frecuencia al sitio, vivir cerca de esos riachuelos. Por ende, la mayoría de las personas afectadas son personas, no que ves eventualmente a esos cuerpos de agua, sino que viven alrededor, ¿okay? Están todo el tiempo permanentemente ganándose la lotería, jugándose, hasta que finalmente se la ganan, ¿okay? No quiere decir que no vayas una vez y que en esa piscinita que te hizo la Luxomia no haya, tu sistema inmunológico no esté relativamente bien fuerte y no solamente sobreviva ese 10% que logra pasar a tu torrente sanguíneo y pasar a los macrófagos, posiblemente tenga éxito. ¿Y en ese caso qué se hace? Por ejemplo, ¿qué le pasó? Creo que hay tratamiento para caso agudo, pero imagínate, o sea, la mayoría de la gente va para su montaña, se lava su laguito, en su cascadita, porque hay unas cascadas hermosísimas que no se imagina en el Ávila, una cosa bellísima, y que no se puede envidiar a ningún otro país, ni a África, ni nada, una cosa bellísima. Bueno, te vas y tú no vas a estar pendiente de ir a chequearte con el médico hasta que no te aparezca tu llaguita. Ay, Dios. ¿Tu lesión qué? ¿Cómo se llama la lesión que produce la leishmaniasis? Una de las formas, expresiones de la lesión cutánea. Una lesión cutánea. Cuando te aparece, dice, bueno, te vas a echar todas las cremas de por haber, alcohol, bacitracina, hasta que pase un mes y digas, pero si esto no está mejorando, y es ahí donde vas a comenzar a buscar ayuda especializada. Porque así somos, te lo vas a estripar,
le vas a echar candela, cualquier cosa, hasta que finalmente decidas buscar ayuda especializada. Ok, entonces de este señor en particular, ¿por qué se los traigo? Porque quiero contarles justamente esto. Este señor tiene en sus labios, su aparato bucal, tiene unos labios que son como un serrucho, que cortan la piel para crear una pequeña laguna de sangre de la cual se alimenta. ¿Okay? Por ende, cuando nos pica, vemos un montón de goticas de sangre por todos lados, como si fueran piscinitas de sangre. Su hábitat son zonas forestales, aunque pueden adaptarse a ambientes modificados, incluyendo áreas periodontiformes humanas. Se reproducen en suelos arenosos, húmedos y protegidos, normalmente protegidos por el sol. Los suelos contaminados por animales también son sitios donde ellos se pueden alojar. Buscan refugio en corrales y cuartos oscuros y frescos. Es activo durante el atardecer y la noche, el viento y la luz. Busca su alimento a 50 metros a la redonda de los lugares donde se reproduce. La distancia de vuelo es muy corta, a saltos con pocos centímetros de desplazamiento, y solo pican en áreas descubiertas y sin ropa. Entonces es mejor, si vamos a ir a bañarnos en esos pozos espectaculares que son un paraíso, vayamos con licras que cubran todas las piernas y que cubran el antebrazo y echar repelente, para que no llevarnos ese freno a nuestra casa de regreso, ese intruso. Ok, otro orden, ya terminamos con los vectores biológicos, el orden Richter, el que tiene las dos alitas. Tenemos como representante del orden del vector biológico, pero del orden Hemiptera, el chipo, que ya lo vieron en su discusión. ¿Okay? Entonces, el chipo pertenece a la subfamilia de los triatomídeos. Ellos son vectores biológicos de Cruzi, y la forma evolutiva responsable de la transmisión son todas las formas evolutivas excepto el huevo. ¿Okay? Las ninfas, sus 5 estadios, y los adultos, tanto los machos como las hembras. Entonces, todos son hematófagos, todos son exitosos, a diferencia de los zancuditos, que el macho a veces hasta fallece después de la cópula. Y son comeflores, realmente son verdaderos comeflores. Entonces, manteniendo la misma nomenclatura, la forma evolutiva infectante para el hospedador del parásito es el tripomastigote metacíclico, y la forma evolutiva infectante para el vector es el tripomastigote hematozoico. ¿Ok? ¿Claro por allí? Mientras que en el Leishmania son los mastigotes, digamos. Doctora, disculpe, hematozoico es lo mismo que sanguíneo. Sí, es lo mismo, sí. ¿Cuál es más correcto decir para el paciente? Sanguícola le gusta más la cátedra, pero si dices hematozoico, te ubicas en Google Maps. Al profe ya está ubicado que este muchacho está ubicado que está en el tejido sanguíneo. ¿Okay? Gracias. Ajá. De aquí nosotros tenemos 3 representantes que nos van a dar dolor de cabeza si no nos aprendemos la fulana regla memotécnica de los tubérculos anteníferos, de donde sale con respecto a la probóscide. Entonces, nuestros representantes que vamos a estudiar en la práctica está el romio prolixo, que es el mejor vector de todos ellos, porque una vez que se alimenta, inmediatamente hace una deyección en el sitio cercano a la picadura. Por ende, es muy fácil que tú, como por reacción inmediata, por el efecto de la escoriación que te genera la picada y las ganas de rescate que te genera, te lleves las formas evolutivas infectantes que él acaba de eyectar hacia la entrada de la picadura que el vector acaba de dejar. Entonces es un excelente vector. Está el Triatoma maculata, aquí está el Romnius, es de hábitos domiciliarios, está el Triatoma maculata, que es peridomiciliario, y el Pastrongylus geniculatus, que es de hábitos silvestres. Sin embargo, este es el gran vector que rodea toda Caracas. O sea, el 90% de todos los vectores de triatominos que traen al instituto para evaluar de toda Caracas es de este señor. Romulus no está en Caracas. Triatoma, un 10%, pero este señor es el rey y es el peor de los vectores. Él es el que contamina
alimentos. ¿Okay? Tiene una velocidad de deyección muy lenta, entonces se alimenta del mamífero, se alimenta al vertebrado sangre caliente y posteriormente, al rato por allí, mientras va caminando, de una hora después, 2 horas después, va y por mala suerte lo hizo sobre alimentos que no fueron, que posiblemente si no los lavas bien, no sé qué, terminas ingiriendo con esas formas infectadas. Ok, apréndanse para la práctica, señores, el tema de la distancia y la regla mnemotécnica. Ya se los han dicho en sus discusión, ¿sí? Recuérdenme. No quieres más nosotros. ¿Cuál es la Romulus prolixus No, pero en la tiene discusión. los Tampoco vemos la tubérculos práctica. anteníferos, ¿cómo los tiene? Proximal. Retirados. Ah, Ronnie retirado. Pastrón Retirados, o sea, los proximal. tubérculos Maculata en anteníferos medio. están retirados de la fosa de los ojos. ¿Ok? Romulus de retirado. ¿Ok? Regla mnemotécnica. Tenemos a triatoma maculata, fíjense cómo está la fosa de los ojos, bien retirado de donde nace la antena. ¿Okay? Los tubérculos anteníferos están aquí adelante, muy retirados. Entonces, este es lo característico de Romulus prolixus. Una forma de identificarlo, y lo tienen que identificar en la práctica, en los quizzes de laboratorio práctico, porque esto les va a salir. ¿Okay? En el caso de maculata, guíense por la M, media. ¿Okay? Los tubérculos anteníferos están a una distancia media entre la punta de la probóscide y la fosa de los ojos. ¿Okay? Entonces, regla mnemotécnica, triatoma maculata. M de maculata, M de medio. Y por último está Pastrongylus geniculatus, proximal. ¿Okay? Entonces, a la fosa de los ojos nacen los tubérculos anteníferos. Nacen muy cerquita de la fosa de los ojos. Entonces, proximal. ¿Okay? Desde el punto de vista de los tubérculos anteníferos, sirve muy bien el P de proximal, el M de medio y el R de retirado. Sirve muy bien. Pero desde el punto de vista de su hábito en cuanto al domicilio del humano, si está a nivel selvático, la cosa es al revés. ¿Okay? El retirado, desde el punto de vista de hábito, de hábito en el domicilio, le gusta estar en el domicilio, cercano. ¿Okay? En el caso de maculata, vamos a poner que está en el medio, peridomiciliario. Y en el caso de Pastrongylus geniculatus, que es proximal sus tubérculos anteníferos, su hábitat, su forma de estar es retirado, es selvático. ¿Ok? ¿Se dieron cuenta que es al revés, no? Ok. Seguimos. Tiene 2 pares de alas bien desarrolladas y se llama orden hemíptera. Hemi siempre significa la mitad de ala. Entonces, en el caso de esta señora, lo que caracteriza al grupo de los hemípteros, del orden hemíptero, es que tiene el primer par de alas, la mitad membranosa y la otra mitad endurecida. Por ende, todos los órdenes que ustedes vean por ahí, que tienen un par de alas, donde una parte es membranosa y la otra parte es dura, como de un coleóptero, es un hemi, orden hemíptero. Ellos pertenecen al orden hemíptero. Y es una característica morfológica que pueden recordar en el examen. ¿Ok? Ajá. Y no pueden tener eso malo. Ok. Ok. Tiene las alas adosadas en reposo. Tiene 2 pares de alas bien desarrolladas. Tiene un ciclo de desarrollo incompleto. Incompleto, hemi, porque de allí, del huevo, sale inmediatamente una ninfa que se parece mucho al adulto, solo que no tiene alas. Ajá. Seguimos con los vectores mecánicos, la típica mosca, ¿okay? Que tiene un ciclo de vida o metamorfosis holometábolo completo. Este señor es un vector mecánico, la forma evolutiva de transmisión de la forma evolutiva, de las formas infecciosas son los adultos. Y la característica más destacable es la reducción de la segmentación de las antenas. La cabeza grande y con amplia movilidad giratoria posee los ojos principalmente compuestos de 3 ocelos, bla, 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 bla.
numerosas especies de moscas, en especial la mosca casera, que todos conocemos, se proliferan en la sociedad, ¿cierto? Ellos se montan sobre basurales, letrinas, estiércol, cadáveres y otros detritos similares. De allí se pueden transportar cualquier cosa que se consiga en sus paticas. Son numerosos los agentes infecciosos que han sido aislados de sus paticas, de estas moscas domésticas, que incluyen no solamente quistes y huevos de enteroparásitos humanos, sino bacterias, virus y algunas formas resistentes de hongos. Y está nuestra querida cucaracha, chiripa y todo lo que se le parezca, que esta señora, la importancia médica de esta señora es su rol como vector mecánico de diferentes agentes infecciosos, al igual que el caso de la mosca. Y esto es importantísimo que estén pendientes porque es un vector mecánico y la forma evolutiva responsable de la transmisión es el adulto. ¿Okay? Tiene un ciclo de vida que es metábolo, cuyas formas después de eclosionar el huevito viene siendo una ninfa parecida al adulto. Y pasamos a los artrópodos como agente causal. Entonces están aquellos de acción parasitaria directa como los que producen la sarna, los piojos, las miasis, y están aquellos que es de acción venenosa y alérgica. Los de acción venenosa y alérgica no los vamos a tratar en la cátedra. Nunca se ha tratado, nunca lo hemos abordado, porque si no sería una tercera clase. ¿Okay? Pero aquí, básicamente, les traigo en esta laminita todos los que vamos a repasar rápidamente. Está el piojo, la pulga, este señor que es primo hermano de la pulga que todos conocemos, pero hace bastante daño. Aquí está el ácaro, el representante de agente causal periódico de los arácnidos, uno de los tantos que hay, pero yo nada más les traigo a este señor. Y está la mosca doméstica, cuya forma evolutiva larval es la que hace daño y actúa como un agente causal. Entonces, de la clase insecta tenemos a este espectro de ectoparásitos. Están los piojos, que son responsables de una patología que se llama pediculosis. Reside permanentemente en el cabello, la ropa. Está en el caso de las pulgas, que son responsables de la pulicosis, que son palabras claves que les preguntan en ese cuadro malvado que va para el parcial. Pulicosis, no, pero ¿qué es el pulicosis? ¿Pero quién produce el pulicosis? Señora, comiencen a asociar de forma didáctica el nombre de la enfermedad con el agente biológico. Son parásitos transitorios sin especificidad estricta en el huésped. O sea que una pulga te puede picar a ti, puede picar un gato, puede picar un perro, puede picar una rata, y tienen una gran importancia histórica porque son responsables de las grandes pandemias de peste bubónica que hubo en la Edad Media. Pero disculpe, ¿se podría robar un poquito más para acá? ¿Yo? Sí, tal vez la voz se distorsiona un poco. Ok, chévere. Vale, Sí, cuando hablo bajito dicen. Están aquellos que son invasores tisulares y profundos, como en el caso de la larva de la mosca. En este caso les traigo el ejemplo de Turba penetrans, que también es una pulga, pero hace un gran daño en el hospedador. La hembra grávida, eso que ustedes ven ahí es el abdomen de una hembra que está llena de huevos y su cabecita está sumergida dentro de la epidermis del hospedador. Se expande en el estrato granuloso de la piel. En el caso de las larvas, causantes de mosca, de miasis, son invasores destructivos de cavidades y tejidos vivos o muertos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos a la pediculosis, que el agente causal viene siendo el piojo. ¿Okay? Entonces, el piojo, ¿qué caracteriza el piojo? Tiene un aparato bucal picador chupador, es un insecto que no tiene alas, se llama áptero, aplanado dorsoventralmente. Tiene un ciclo de vida hemimetábolo, quiere decir que después del huevo lo que nos hace es una ninfa. Y esto es importantísimo, por eso se los puse en rojo. Primero, el concepto. Pediculosis es una ectoparasitosis cosmopolita contagiosa de las zonas del cuerpo con vello o en la ropa, producida por la infestación de piojos.
Aquí la forma evolutiva infectante y la forma responsable de la enfermedad son las ninfas y los adultos, porque así como en el caso del chipo, las ninfas y los adultos se alimentan de sangre. ¿Okay? Apéndices con fuertes uñas para el anclaje. Seguimos. De los piojos existen 3 tipos de pediculosis. Está aquellos que generan el pediculum humanus capiti, que son los que invaden la cabeza, y todos hemos tenido piojos alguna vez en nuestras vidas, ¿cierto? Y nuestras madres locas nos echaron fli y nos pusieron una toallita para que matara todo eso. O no, nuestras bromas de sacapiojos con creolina, que estamos vivos de chivita. Porque de verdad, madres locas sobraron para que ya no sé cómo funciona nada. Está pediculum humanus corpus, que tiene estructuras de apéndices locomotores y de agarre que permiten agarrarse a las fibras de tejidos. Por ende le llaman pediculum humanus corpus. Y está Papyrus pubis, que todos en algún momento hemos escuchado de ellos, que es la típica ladilla. ¿Okay? Okay. En cuanto a la epidemiología de la pediculosis, dijimos que es cosmopolita, se presentan epidemias durante catástrofes, terremotos, inundaciones, guerras, hacinamiento humano, cárceles, campamentos o cualquier condición donde haya una estrecha convivencia en el exacerbe del hacinamiento y la promiscuidad, porque ellos no vuelan, tienen que caminar, entonces necesitan estar muy abrazadas con tu amiguita, tomándose selfie, o durmiendo en la casa de tu amiguita que está llena de piojos, o de tu amiguito lleno de piojos, poner tu cabecita en esa almohada llena de piojitos, ¿okay? Para que pueda tu cabeza infectarse, pero no va a volar, ¿okay? Entonces necesita que haya un contacto estrecho. Por ende, los factores de riesgo es el hacinamiento. Dígame. También puede servir como vectores mecánicos. Ajá. Todo aquello que transporte algo en sus patillas puede servir como vector mecánico. Dentro de las manifestaciones clínicas realmente no tienen mayor riesgo de vida para el paciente, más allá que sea una reacción alérgica. Porque se va la bulla con eso y ahora mucha gente disculpe que la moleste tanto. Sí, que yo tengo la boca. No, bueno, déjala medio pegada porque si no nos vamos a ahogar aquí. Sí, se van a ahogar. Bueno, básicamente es un resumencito de las manifestaciones clínicas que genera una reacción inflamatoria, pruriginosa, se pueden generar estas nudos que se llama, que son de consistencia dura y maloliente, que se llama plina colónica. Plica colónica. Esta es la mayor complicación que se puede dar en este caso y depende del hospedador, depende de la condición alérgica, de hipersensibilidad del hospedador. Es más frecuente en niños que adultos, tiene mayor prevalencia que las otras pediculosis porque es muy fácil agarrar y cualquiera te pegas tu cabecita con ella para tomarte tus fotitos o dormir en la casa del amiguito. Puede afectar a cualquier clase o estrato social, no está asociado a la pobreza. Su aparición no significa necesariamente que se tengan malos hábitos higiénicos y son posibles otras vías de contagio como a través de vómitos, como les comenté, la almohada contaminada de la casa de tu amigo. Está el otro piojito que es el que infecta normalmente ropa y es característico en personas que viven en situación de calle. ¿Okay? Generan lesiones papulosas, como lo vemos aquí, eritematosas, por reacción inflamatoria muy pruriginosa. En infectaciones antiguas, por efectos de irritación y la convención, la piel adquiere un tono así como oscuro, ahí le dicen bronceado oscuro, llamado melanodermia pediculosa. Es característico de las personas indigentes cuya ropa está infectada. Ellos permanecen en las fibras de la ropa, bajan, se alimentan y vuelven otra vez y se mantienen en la ropa. Las lesiones pueden sufrir infección bacteriana y constituir focos iniciales de algunas complicaciones generales de la edad, como la glomerulonefritis aguda,
Entonces, vean aquí cómo están adheridas a las ropas. Y le llaman enfermedad de la Guadalupe. La dermatosis pediculosa con manchas melanómicas de intenso urito. Tienen habitualmente la ropa y solo va a la piel para alimentarse. Es más frecuente en adultos de ambos sexos con mala higiene personal y que viven en condiciones de indigencia y miseria hacinadas. Pueden transmitir como vector biológico enfermedades como el tifo, el santemático, fiebre de las trincheras, el eje causante de las características fiebre de la trinchera en las zonas de guerra y fiebre recurrente. Y por último está el último piojito que conocemos como la villa, que es el virus público. Sus picaduras provocan reacción dermítica similar al de los humanos, con marcado prurito que constituye el síntoma fundamental. En niños se puede encontrar en las pestañas porque tiene una gran apéndice de agarre para pelo grueso. Por ende, es característico que esté en las pestañas y está en el pubis de la zona genital, que son vellos de mayor calibre, que permite agarrar bien a este átomo. Lo importante de este señor es tener una blefaritis pruriginosa asociada con conjuntivitis folicular. Si ustedes encuentran un niño que presenta esta manifestación clínica y confirman que tiene virus pubis, tienen que considerar que la presencia de virus pubis en un niño, ya sea en su zona genital o en su zona, en sus cejas, hay que denunciar. Hay que denunciar porque la única forma de transmitir este ectoparásito es por contacto directo e íntimo con una persona infectada, pudiendo estar acompañada de una enfermedad de transmisión sexual en el 30% de los casos. Entonces, si van a ser pediatras y llegan a evaluar un niño en una condición de riesgo, que vean en sus ojitos esta manifestación clínica o en su pubis y logren verificar que tienen este ectoparásito, ustedes tienen que llamar a la policía y ejecutar la respectiva denuncia para que investiguen el hogar, porque este niño está siendo abusado. Ok, el diagnóstico básicamente es parasitológico, por observación de las lesiones, y bueno, aquí no hay mayor información que dar. Y el manejo médico siempre tiene que ser todo el ambiente, como en el caso de enterobios vermiculares. Se trata el ambiente, se trata la familia, se trata toda la ropa y los contactos cercanos que tuvieran. ¿Okay? Tiene que ser un tratamiento de manera holística. Tenemos como siguiente patología que producen estos ectoparásitos la pulicosis. Entonces, la pulicosis es una enfermedad ectoparasitaria temporal porque el parásito se alimenta de ti y luego se posa en el suelo. Producida por pulgas, insectos hematófagos sin especificidad de huésped. Simplemente necesita cualquier mamífero de sangre caliente del que él se pueda agarrar de sus vellos para poder ingerir sangre y luego se suelta. ¿Okay? Él es el gran causante de las grandes pandemias de peste bubónica en el pasado y por ende no hay que perderlo de vista. Hay que mantenerlo a raya, nuestras mascotas, nuestro entorno, para evitar que si en algún momento vuelve a resurgir porque sigue presente la bacteria que produce causante de esas grandes pandemias, puede en algún momento reactivarse. Entonces tiene un ciclo holometábolo, son ápteros porque no tienen alas y es un peligro como vector biológico porque puede transmitir el causante de la peste bubónica, la forma infectante de la peste bubónica, que es la Yersinia pestis, el tifo purino, cuyo agente infeccioso es la Rickettsia typhi, y la enfermedad por el arañazo de gato, que es la Bartonella henselae. ¿Ustedes me entienden? Ajá. ¿Qué es importante aquí? Que la forma responsable de la enfermedad y la forma evolutiva de infección es el adulto. ¿Ok?
ni la pupa. Él tiene un ciclo que corresponde a huevo, larva, pupa. Solo el adulto es la forma evolutiva infectante y es la forma evolutiva responsable de las manifestaciones clínicas que vemos a continuación. Entonces, la lesión típica es una pápula eritematosa centrada por una petequia por el sitio de penetración, genera una dermatitis alérgica por hipersensibilidad a la salida de la pulga y se ubica normalmente en los miembros inferiores. Esas picadas porque ellos saltan hasta cierta altura y allí es donde pueden adherirse a un vello y a continuación chupar. El diagnóstico y manejo, distracción, buscar rastros hemorrágicos en ropas y sábanas, que viene siendo, no sé si el que tiene mascota se da cuenta que tiene granitos negros, que son las heces de la pulga que contamina toda la casa junto con los huevos. El parásito rara vez se halla en el huevo. En pacientes, el tratamiento se usa esteroides tópicos, antihistamínicos, bla, bla, bla. En cuanto a la limpieza, hay que limpiar el entorno y tratar de interrumpir el ciclo tratando nuestras mascotas con adecuados antipulgas. Tenemos el otro ectoparásito, la otra enfermedad causada por otro ectoparásito, que es la tungiasis. ¿Alguna vez habían escuchado hablar de la tungiasis? La tungiasis es una pulga, prima hermana de la pulga que nosotros todos conocemos. Esta señora, lo característico de esta enfermedad, aquí la podemos leer, es una ectoparasitosis cutánea causada por la penetración de la pulga hematófaga Tunga penetrans, se llama la especie, en la epidermis. Esta es la epidermis, aquí está la pulguita y aquí penetra ella con su cabecita, su extremo anterior aquí y su extremo posterior allí. El macho la copula, con ella teniendo los genitales expuestos e inmovilizados hacia la superficie, y a continuación comienza ella ya fertilizada a proliferar sus huevitos. Y se forma esta estructura que va, una sola no hace daño, pero un montón de ellas incapacita, ¿okay? Y trae serios problemas. Genera lesiones pruriginosas características y granulas muy graves. Aquí está, el macho muere poscopulación, la hembra grávida se entierra en el estrato granuloso de la epidermis para incubar sus huevos, expandiendo enormemente su volumen. Se deforma totalmente. Es característica de la América Latina y en África. Y en América Latina, en el Amazonas, afortunadamente. Entonces, todos los que vayan a hacer su rural en esas regiones, estén atentos a esta pulga. No estén descalzos, traten de no sentarse con la piel desnuda sobre esa superficie, porque ellas están hacia esa zona. ¿Okay? Afortunadamente. Y están en suelos arenosos y secos como corrales y tablas en estas regiones de la tierra. Las características generales: es endémica de las comunidades de escasos recursos en América Latina, África subsahariana y el Caribe. En Venezuela se observan en poblaciones indígenas del Amazonas y de sus visitantes. Los que van de turistas fácilmente se pueden traer este polizote en sus pies. Es la más pequeña de las pulgas, mide aproximadamente 1 milímetro, es casi imposible de poder detectar. Vive en el suelo arenoso, seco, de corrales, establos y chiqueros. Sus hospederos habituales son perros, cerdos, caprinos y el hombre que labora en su cercanía. Aquí está el ciclo de vida de la pulga, su forma evolutiva infectante, al igual que la pulga anterior, y la forma evolutiva responsable de la enfermedad es la hembra adulta. Aquí está la forma que adquiere y miren cómo logran tallar el abdomen de la hembra, y cada una de estas estructuras granulosas que se ve aquí no es más que el huevo de la pulga, que está inmersa en la epidermis de algún dedo de un hospedador. En cuanto a la progresión clínica de la tungiasis, se puede resumir en 3 fases. Primero, se forma una pápula con punto central oscuro. Luego, en la fase 2, se genera una reacción inflamatoria intensa, una lesión nodular forunculoide dolorosa, y finalmente mira cómo se transforma esta piel afectada por este parásito
que de infecciones repetidas se generan una formación de abscesos y úlceras que incapacitan. Como señal de alerta, esto genera un gran impacto severo en las comunidades afectadas. Puede generar una mutilación severa de extremidades e incapacidad para caminar. Representa un alto riesgo de gangrena, septicemia y tétanos por contaminación con tierra. El protocolo de tratamiento constituye la extracción física, quirúrgica y aséptica de la pulga intacta, no lo puedes hacer tú. Y parte de la problemática que se genera en las comunidades afectadas es que comienzan a pasar el bisturí, el cuchillito de la cocina, la agujita con la que coses la ropa, y con ello transmiten bacterias que van finalmente a complicar la condición de esos hospedadores. Aplicación obligatoria de la toxoide tetánico y, como medida de prevención, uso de calzado cerrado y evitar sentarse con la piel descubierta alrededor de esos riachuelos espectaculares del Amazonas. ¿Por qué la toxoide? Porque al estar en contacto, al ella penetrar en la epidermis de manera muy profunda y uno tratar de manipular y sacarla, la posibilidad de que puedas introducir la bacteria causante del tétano y que a su vez la toxina del tétano pueda hacer efecto del tétano en la zona afectada es muy alta. Acuérdate que la bacteria del tétano es anaeróbica, entonces, y es de heridas profundas, y como ella penetra, y no es una, son varias que penetran, la posibilidad de infección es muy alta porque el tétano está en todos lados. Solo requiere una herida profunda para que ella pueda ejercer, proliferar y ejercer su efecto de la toxina tetánica. Fíjense en qué se transforma esta tungiasa. No se olviden del nombre. Y esto ocurre en África y es un problema de salud pública en zonas pobres. No sé por qué nuestra tunga no sale del Amazonas. No sé qué pasa que no sale del Amazonas, pero allá se quedó. Y nuestros Yanomami no tienen esta condición. Su afectación es básicamente oncocerca, pero en África es terrible la situación. Es un problema de salud pública en ciertas regiones del África. Por último, está la miasis, como último, uno de los ectoparásitos del orden de las dípteras. Y lo característico de este señor es que, bueno, las larvas de las moscas son los que representan el verdadero agente causal de la patología en el hospedador. Las larvas están equipadas con un aparato bucal que rompe el tejido sólido y puede absorber los tejidos. Tienen diferentes conductas que pueden afectar a piel intacta, son las larvas biotofagas, o sea que tienen que, no importa que el tejido no esté herido, no haya una gota de sangre y nada por el estilo, ellos simplemente se posan y sobre tejidos vivos le echan pierna y comienzan a generar el daño que es bastante grave. Están las larvas necrobiontófagas, que son las típicas larvas de nuestra mosca común, que se alimentan preferiblemente de tejidos muertos, frecuentan lesiones descuidadas en basurero. ¿Cómo se define la miasis? Es una enfermedad parasitaria ocasionada por larvas de mosca que afectan los tejidos y órganos de vertebrados, donde se nutren y desarrollan comportándose como parásitos. Tenemos como agentes principales de las miasis nuestra mosca doméstica, que es de la familia Mucidae. Está este señor que es Dermatobia omnis, que viene siendo uno de los que normalmente causantes de miasis tanto en animales como en humanos. Y está esta otra señora que es la Conchyomia omnivora. Bueno, bien necio la pronunciación. Esta señora en México, los veterinarios y el entorno médico debe denunciar cuando encuentre una larva en una miasis que pertenezca a esta especie, debe informar a las autoridades porque esta señora tiene una gran afectación con el ganado que se usa para el consumo humano. Entonces, corrales de ganado ovino se lo come en una semana. Por eso se le llama omnívora, se puede devorar
un mamífero lo puede matar en cuestión de una semana. Es sumamente voraz, su apetito, son larvas grandes y tienen un aparato bucal que destroza y generan unos grandes laberintos que no se quedan a nivel superficial, sino que penetran la cavidad y matan rápidamente el animal. Entonces, de esta señora, bueno, su ciclo de vida es holometábolo, la forma evolutiva infectante, las hembras adultas, y la forma evolutiva responsable de la enfermedad, las larvas. Aquí se caen todos por ese tobogán de la raspazón. Aquí pierden sus 4 puntos. La mosca puede actuar como vector mecánico y puede actuar como agente causal. Entonces, cuando les pongan un cuadrito por ahí diabólico, que los estudiantes de la profesora Albina saben cómo son esos cuadritos diabólicos, recuerden esto que está aquí, ¿okay? Recuerden esto que está aquí. Puede actuar como agente causal, la larva, y puede actuar como agente, como vector mecánico, el adulto. Entonces, esta señora, vean la diferencia de los aparatos bucales. En el caso del adulto, un aparato bucal chupador que no hace nada sino absorber liquiditos, más nada. En el caso de la larva, un aparato masticador con afilados apéndices masticadores, y eso destruye cualquier tejido. Ahí están ganchos afilados que les permite roer y desmigajar el alimento sólido, o sea, lo desmechan pues, prácticamente. Ok, tenemos 2 tipos de larvas, aquellas que se alimentan de tejidos vivos y cavidades naturales y son parásitos obligados. Y están las que se alimentan de tejido muerto y son parásitos occidentales. Porque también de esas larvas se pueden alimentar, las que se alimentan de tejido muerto se pueden alimentar de alimentos en descomposición. Entonces, tenemos a la mosca doméstica, aquí está, todos la conocemos. Sus larvas generan miasis accidental porque ellas se pueden alimentar de cualquier pellejo que hayamos nosotros descartado, cualquier alimento podrido que haya por ahí, tranquilamente sus larvas se pueden desarrollar allí. Sin embargo, pueden generar miasis accidental si hay descuido de alguna herida y bueno, ellas pueden tranquilamente comer ese tejido muerto. Okay. En ocasiones excepcionales pueden afectar al hombre o a los animales cuando presentan lesiones cutáneas descuidadas y cavidades muy desasiadas. Se caracteriza porque la parte inferior del abdomen es amarillo y bueno, realmente todos conocemos cómo es este señor, ojitos rojos. Este aquí es el que yo les digo que es se le llama la forma evolutiva larval de él, se llama el gusano barredor. Y es el que ha causado grandes problemas a nivel de granjas, de zonas de crías de ganado, bovino, caprino, porque este señor se alimenta de tejido vivo y se devora el animal en poco tiempo. Y el veterinario o el dueño de ese ganado no está encima del animal en esos campos abiertos donde ellos los mandan a pastar para ver qué le pasa al animal. De repente, ¿y qué pasó? Una miasis, porque este señor rápidamente entra en las cavidades y genera grandes hemorragias y a su vez sepsis, porque con él se traslada todo el montón de bacterias. ¿Solo Al hombre también lo puede afectar. Él puede comer todo lo que se le atraviese, vivo, o sea, todo. Se caracteriza por poseer colores metálicos, ojos rojizos, distribución exclusiva del continente americano, no está en Europa, no está en África. En el ataque, la hembra deposita 200 huevos en los bordes de las heridas y mucosas escarificadas. En la clínica causa lesiones destructivas profundas con rápido avance tisular y alto riesgo de muerte por infección, porque no solamente come rápido, sino que con ella se traslada el pool de bacterias del entorno donde el animalito o la persona se encuentra. Es la principal causante de miasis del ganado doméstico, se llama gusano barredor del ganado, es de denuncia veterinaria y médica. Sus larvas son biontófagas, se alimentan de tejidos vivos,
Su tamaño es del doble del tamaño de la mosca común. Son de distribución americana, pero ha generado grandes problemas en México, en Estados Unidos y en Chile. Causa lesiones destructivas serias en la piel de los animales hasta causar la muerte por infección microbiana. El otro mosquito como agente causal de miasis es la Dermatobia hominis, le llaman la mosca de la muerte. Esta señora no se puede alimentar. Una vez que sale de la pupa, no tiene un aparato bucal que le permita alimentarse. Sin embargo, ella con todos los nutrientes de reserva que tuvo durante su etapa pupal, le permite copular con un macho, generar en su corto periodo de vida huevos que los posa sobre cualquier víctima voladora que encuentre en su camino. Ella no le atrae la sangre, por ende no se puede alimentar de nada. Entonces, ¿qué es lo que hace esta señora? Atrapa en el aire zancuditos, otras moscas, posa sobre ellos o debajo de ellos sus huevitos, y estos que sí tienen aparato bucal que permite alimentarse de un animal sangre caliente, se posa sobre el animal sangre caliente y desprende esos huevos. Y al desprenderse esos huevos, arranca la miasis. Esta miasis también, estas larvas también se alimentan de tejido vivo. Entonces, esta mosca se caracteriza por ser una mosca grande, oscura, con aparato bucal atrofiado, por ende vive muy poco, no se alimenta. La forma en que ella ataca a otros artrópodos voladores para poder depositar en ellos sus huevos, artrópodos voladores hematófagos, se llama foresia. Esta forma de colocar sus huevos sobre un vector hematófago volador se llama foresia. Utiliza vectores de transporte, deposita sus huevos sobre otros insectos hematófagos, por ejemplo como los mosquitos, que luego pican al humano. Entonces, Y ahí desprenden sus huevitos. ¿cómo se llamaría este entonces? Este, ¿O el mismo nombre? el nombre de ella, Dermatobia hominis. Y la mosca es la que no La come- mosca, cuando sale de la pupa, se copula con el macho, se forman sus huevitos, que son estos que están acá, en su abdomen. Pero ella va volando y va buscando una víctima hematófaga, como un mosquito, la atrapa en el aire, le pone sobre su abdomen los huevitos, que son estos que está aquí. Estos huevitos son de esta señora puestos sobre un zancudo. Y ella es como si puede comer sangre. Y ella, le como pasa si la- puede comer sangre, se posa sobre el hospedador sangre caliente y bota los huevitos allí. Entonces esos huevitos eclosionan y sale la larva que se lo va a comer, se lo va a devorar. ¿Y lo que dijo de foresia era? Foresia es esa dinámica de ponerle poner los huevitos sobre al zancudo. otro vector. Ella no lo pone directamente, sino usa un transportador, un vector transportador, para que sea él el que ponga los huevos, ¿ok? No él. Y esa forma de hacerlo se llama foresia. En la clínica es la principal productora de miasis forunculares en humanos y en ganado. Aparato bucal atrofiado, su ciclo de vida se le llama, lo realiza con esta técnica, esta modalidad que se llama foresia, y no genera miasis profundas, como en el caso de las omnívoras. ¿Okay? Las omnívoras te devoran. Esta es superficial y es la principal causante de miasis de lo que vemos nosotros en animales o en personas en condición de calle. Entonces, en resumen, en su ciclo de vida, ¿qué podemos nosotros decir? La forma evolutiva infectante son las moscas adultas que ponen sus huevos sobre insectos hematófagos. El agente de dispersión, insectos dípteros hematófagos. La forma evolutiva responsable de la enfermedad es la larva. ¿Queda claro? Sí. Esas tres palabras clave. ¿Okay? La propia mosca no cuenta como agente de dispersión. La propia mosca no dispersa la forma que va a atacar, que viene siendo
los huevos, del cual va a salir la larva que te va a comer. No lo dispersa, o sea, no dispersa sobre el hospedador final, sino lo dispersa, lo posa sobre un transportador, lo monta en el transporte escolar. El transporte escolar que consigas, ¿ok? El transporte público que consigas, sea zancudo, sea otra mosca que sí se puede alimentar, simplemente lo posa sobre ella y allí viene aquella díptero, volador, hematófago que sí se puede alimentar, ese va a ser el dispersor. Y entonces, ¿por qué sale la forma evolutiva de infección en las moscas? Porque ella es la que pone los huevos. La forma evolutiva de infección, porque ella es la que pone los huevos, ella es la que pone la forma que va a infectar al humano. Pero la que lo dispersa no es ella directamente sobre el hospedador, sino es el díptero hematófago. ¿Sí? Pero bajo mi lógica, la forma evolutiva de infección sería incluso la propia larva. La forma evolutiva de infección es la propia, exacto, sería la propia larva. Moscas adultas que ponen sus huevos sobre insectos hematófagos. Exacto, sería la propia larva, es verdad. No la mosca. No la mosca, sí, aquí tengo que corregir, ciertamente. La forma evolutiva que infecta viene siendo la larva. Corrijo aquí, chicos, no sé por qué puse esto aquí. Gracias por estás pendiente de su clase. Es la larva, la forma evolutiva, la que genera la miasis es la larva. La agente de dispersión es el díptero hematófago. Y la larva también viene siendo la forma responsable de la enfermedad porque ella es la que se lo come. ¿Ok? Profe, lo primero es la forma evolutiva responsable de la transmisión. Sería la forma evolutiva responsable de la transmisión. Exactamente. El término que habíamos usado anteriormente. ¿Pillaron? Sí. Entonces, forma evolutiva responsable de la transmisión, la mosca adulta. La forma evolutiva de la infección, la larva. La forma del agente dispersor, cualquier díptero hematófago. Y el FERE, la forma evolutiva responsable de la enfermedad, la larva. Ok. Y las miasis se clasifican en 4 grupos. Está la miasis cutánea, que requiere la piel intacta. Está la miasis por heridas lesionadas, donde hay una herida lesionada. Están las miasis cavitarias y están las miasis gastrointestinales, que realmente me parece difícil que una larva o un huevo de una de estas moscas pueda sobrevivir a los jugos gástricos, pero puede que sí, y por ende ahí está descrita miasis gastrointestinal. Entonces, en las manifestaciones clínicas, más o menos podemos nosotros sospechar que se siente como un cuerpo extraño en la lesión, hay supura, la herida, se forma una lesión inicial, que es una pápula que posteriormente se convierte en una lesión forunculoide, donde se puede observar un pequeño poro central de donde sale este exudado sanguinolento. El paciente experimenta inicialmente un prurito, luego un dolor local y luego una sensación de movimiento del agua. Puede presentar adenopatía y síntomas sistémicos como letargo, insomnio, fiebre, entre otros. Este señor está viendo la clase. Los lugares más frecuentes afectados por esta larva vienen siendo las zonas expuestas: el tronco, muslo, nalga y espalda. Y en las complicaciones más frecuentes son derivadas de la sobreinfección de las lesiones debido al rascado y a la manipulación de los forúnculos sin condiciones de acceso. Aquí tenemos ejemplos de las miasis, la cutánea, las cavitarias, las heridas infectadas por estos gusanos y cavitarias incluso en el ojo. Lo van a ver ustedes en su práctica médica en algún momento. Fíjense las lesiones que genera, omnívoras. Son lesiones sumamente profundas con laberintos que van hacia la cavidad y si no se atiende rápidamente, mata al paciente. ¿Okay? Por ende es importantísimo ponerle un parado a esta especie. Y hay toda una política estadal de erradicar y eliminar esa especie en sus zonas de ganado. El tratamiento básicamente es la extracción manual. Muchas veces se usa vaselina porque justamente el espiráculo de la larva
se queda en la superficie para poder ellos mantenerse respirando. Se le pone vaselina y ellos en la desesperación buscando oxígeno tienden a salir. Se tiene que hacer una limpieza de la zona, vendaje para evitar que haya una reinfección por otras larvas y antibióticos. El manejo médico, la prevención de la herida, etc. Tenemos a la mariposa, que es nuestra, es una agente causal cuyos escamas son realmente las culpables de que esta señora se encuentre aquí como agente causal. La mariposa genera una dermatitis epidérmica generada por las setas de las alitas. Son micropelos urticantes que se desprenden de esta especie y pueden causar reacciones alérgicas en la piel, así como distintas manifestaciones alérgicas. De aquí de la UCB hay iniciativas de dispersar esporas de hongos que pueden acabar con las formas evolutivas previas al adulto, para evitar, para mantener el control de estas poblaciones que realmente generan grandes problemas en las zonas donde están en el oriente del país, donde a partir de las 6 de la tarde todo el mundo tiene que mantener sus luces apagadas, porque las reacciones alérgicas no es que yo por ser hipersensible, es que a todos les afecta. Entonces, todos los locales comerciales, todo el mundo apaga su vida para evitar que esta señora llegue a sus hogares y le afecte y genere todas las reacciones alérgicas que ella genera. Es de zonas manglares donde ella se reproduce, por ende no puedes acabar con los manglares, una zona es el bosque de los mares, tiene una gran importancia ecológica esos manglares, por ende se han diseñado de aquí mismo de la universidad esporas para tratar de matar o sea, que baje la cantidad de población que hay en la zona. La forma de infestación o un contacto cercano de la mariposa con exactamente los micropelos urticarios y los fómites donde se hayan posado estos micropelos. Genera una dermatitis de contacto importante, una conjuntivitis importante, una hiperreactividad bronquial importante y una reacción de hipersensibilidad tipo 1 por estas células, estas setas urticantes que se llaman pelulosa. Todas estas manifestaciones clínicas duran entre 2 y 15 días. Y bueno, ya esto lo voy a pasar porque vamos a pasar por el último de los señores, que es el causante de las sarnas. Es el único miembro de los arácnidos, agente causal. Tenemos al ácaro, donde la hembra es la que adquiere un protagonismo fundamental, porque ella viene siendo la que forma esos laberintos subepidérmicos y toda su vida va a estar, una vez que penetra en la piel, produciendo huevos, huevo. Ella no puede retroceder de la cavidad para salir porque los pelos, tiene pelos que van en sentido contrario que le impiden retroceder. Por ende, su único propósito en este mundo es reproducir. Entonces, la especie responsable de esta sarna, la escabiosis, es la Sarcoptes scabiei, es una de las productoras de sarna. Es una enfermedad de distribución mundial y genera una dermatitis pruriginosa ectoparasitaria. Entonces, esta señora, aquí están las características morfológicas, no les voy a dar mayor importancia, pero sí al ciclo de vida. El ciclo de vida me dice quién es el fere y quién es la forma evolutiva infectante. Entonces, fíjense aquí. Las hembras, una vez que en la posición número 1 están las hembras, los machos copulan y una vez la hembra fecundada comienza a excavar en la epidermis hasta túneles profundos y una vez allí comienza a producir huevos, de 2 a 3 huevos cada 24 horas. Esos huevos eclosionan y sale una ninfa. La ninfa de estadio número 1, que luego cuando evoluciona a ninfa número 2 y 3, ella va saliendo a la superficie para finalmente convertirse en adulto macho o adulto hembra, que va nuevamente a perpetuar ese ciclo. Entonces, viéndolo de esta forma, lo que está en círculo rojo viene siendo la
forma evolutiva responsable de la enfermedad. ¿Okay? Las poblaciones profundas, que vienen siendo las hembras fecundadas, vienen siendo responsables de las lesiones patológicas de la sarna, por ende es el féretro. Mientras que en el caso de las formas juveniles, las ninfas que salen a la superficie para finalmente convertirse en adultos son las responsables de la transmisión de la sarna, por ende es la forma evolutiva de infección. ¿Claro por allí? Para el cuadro malvado que viene en camino. Ok. Un cuadro malvado. La vía de infestación es cutánea. El mecanismo de contagio es contacto estrecho y prolongado de piel sana con piel enferma de al menos 10 minutos. Es decir, lo mismo que en el caso de los piojos, en espacios hacinados, en contacto directo con fómites, en donde las ninfas, hayan quedado esas ninfas, que no duran mucho, pero basta que una persona se pare y al día siguiente tú vas y te acuestas y te recuestas y está la ninfa ahí y por ahí arranca el asunto. Cada especie tiene su especie productora de sarna. La sarna de los perros y de los gatos normalmente no deberían poder proliferar en nosotros, ni la de nosotros proliferar en ellos, pero si lo hace tiene un corto periodo de vida de aproximadamente un mes. Un mes hasta que el sistema inmune le pone parado. Solo nuestra especie de Sarcoptes es la que puede progresar. Entonces, los síntomas, bueno, que genera un gran escozor, sobre todo en las noches al acostarse. Todas estas son las lesiones típicas de esta sarna. Fíjense que forman como laberintos, que son fácilmente observables una vez que se está instalada el lácaro. Se forma surco acarino, que es lo característico de esta sarna, galerías en el estrato córneo de la piel, de trayecto sertiginoso, eritematoso y de pocos milímetros. Se forman vesículas perladas, que aquí están, de Bacin, es otra característica de las manifestaciones clínicas que se presenta con esta sarna, hiperkeratosis y acantosis, engrosamientos de la piel, y las ninfas octópodas superficiales generan otras manifestaciones clínicas. Las que genera el adulto son estas y las que genera la ninfa son estas, por sensibilización al contacto de la ninfa, los desechos que ella genera, son la causante de prurito intenso de predominio nocturno y puede generar el rascado intenso nocturno una piodermitis como parte de sus complicaciones. Se localiza principalmente en los pliegues corporales, en la parte anterior, aquí están las zonas remarcadas, en la parte posterior las zonas remarcadas, mientras que en los niños no existe una región donde el ácaro respete. El ácaro en los niños puede incluso invadir hasta la palma de la mano. En el humano no, solamente los pliegues, ¿okay? En el adulto. En los niños, en cualquier parte de su cuerpecito. Estas son las lesiones típicas de una lesión por sarna. Y la incidencia está relacionada con el grado de inmunidad, la higiene, el hacinamiento, la promiscuidad sexual, la transmisión, ya dijimos que es por contacto directo, contacto sexual también, y ocasionalmente la transmisión puede ocurrir vía fómites, como ya lo comentaba. Esta es una complicación para pacientes inmunocomprometidos, se llama sarna costrosa, pone en peligro la vida del paciente, el número de ácaros es incontable, ya no hay prurito, se forman placas hiperkeratósicas, verrucosas, como la vemos aquí. La erupción papular es generalizada por todo el cuerpo, ya no respeta los pliegues nada más, eritrodermia, y como complicaciones genera una exemantización, foliculitis, se pueden formar émbolos sépticos. Se asocia esta condición de un paciente inmunosuprimido con sarna a una alta mortalidad debido a las complicaciones bacterianas que pueden aparecer si no se hace un buen diagnóstico y un buen tratamiento. El manejo médico, existen varios ectoparasitidas acaricidas que se usan para estos casos. Diagnóstico, aquí está, es fundamental la entrevista clínica epidemiológica.
que se usa hidróxido de potasio al 10%, y se evalúa al microscopio estas lesiones serpiginosas. El test de tinta china también se colorea las zonas sospechosas y se forman estas lesiones serpiginosas características de la sarna. El tratamiento lo vamos a pasar. La profilaxis ya lo sobreentendemos que tiene que ver en no estar en espacios donde haya contacto cercano con personas infectadas, evitar los hacinamientos, no compartir ropas, toallas y sábanas. Se debe tener precaución de entrar en contacto con animales infectados, a pesar de que si fuésemos infectados por el sarcópteros de alguna mascota, es autolimitado, máximo un mes. Y bueno, finalmente tenemos la paradójica del artrópodo, que por un lado no soportan la vida y por otro lado son una amenaza clínica. El poder estudiar los papeles de estos artrópodos en el ambiente, comprender su biología, no es solo un ejercicio ecológico, es la base absoluta del diagnóstico clínico y epidemiológico moderno y la garantía de nuestra propia subsistencia. Entonces, creo que con esto, este cuadrito que está aquí, tómenle una fotico. Este cuadrito es un cuadrito que no es el que va para el parcial, pero se parece. El del parcial es más malévolo, más picantoso, pero se parece. Hagan el ejercicio. ¿Y qué más le podríamos agregar? Porque sí. La forma infectante para el hospedador, la forma infectante para el vector. Ahí no está. Y ahí podemos agregar. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La forma... Póngase amarillito. Todos los rojitos que ustedes ven ahí. Gánense sus 4 puntos. Hagan la tarea, muchachos. No esperen llegar al parcial para recordar que Blatodella es la periplaneta. ¿Quién es la periplaneta? ¿Cuál es la periplaneta? La cucaracha. Se les olvida. No desestimen sus 4 puntos. Gánense sus 4 puntos, regálense sus 4 puntos. La cátedra, creo que es la única cátedra que les regala los 4 puntos. Por favor, llenen su cuadrito y estudiense lo que es el día antes del parcial. ¿Okay? Confirmamos que es un cuadro que va de este tema. Por ahora sí, pero puede ser que ahorita la profe Marilyn, que es la que está haciendo el parcial 2, se ponga así, tú sabes, se junta con David, y se pongan así todos estos muchachitos, vamos a fregar estos muchachitos, no sabemos, pero básicamente el cuadrito puede ser más malévolo, menos malévolo, pero el cuadrito yo creo que siempre. Hasta ahora siempre ha ido. Un poquito con más maldad, un poquito con menos maldad, pero el cuadrito va. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nada. Tienen el cuadrito y se lo preguntan a sus respectivos profes.